Profesionalidad de la filosofía en América Latina en el siglo XX. Vamos a hacer un balance integrador de lo que sucedió en general en la trayectoria del pensamiento filosófico latinoamericano del pasado siglo XX, a partir del criterio que indudablemente hay una mayor profesionalidad de la filosofía, lo cual no quiere decir que no existiera antes, ¿no? Una vida filosófica muy rica, muy plural, como se vio en el siglo XIX, en el video anterior, ¿no? Yo creo que se puede decir que ya desde fines del siglo XIX hay una especie de reacción antipositivista, como ya vimos en un video en particular, ¿no? Hay toda una generación de filósofos en numerosos países latinoamericanos que se inspiran un poco en la obra de José Martí, que también fue un defensor, ¿no?, de los valores culturales de nuestra América, y que tuvo unas críticas sutiles, ¿no?, al positivismo, que aún era dominante hasta principios del siglo XX. Pero esa generación que se forma en el positivismo, final del XIX y a inicio del siglo XX, se pone a tono con transformaciones que se están dando en Europa, en Norteamérica, en Asia también, eh, de nuevas formas de filosofía que estimulan el vitalismo, el irracionalismo, el fideísmo, o sea, teorías que critican, ¿no?, ese exagerado optimismo epistemológico, ¿no?, de algunas posturas positivistas y sobre todo del empirismo, de tratar de demostrar todo, ¿no?, con datos, con hechos. Ahí se destacaron los mexicanos José Vasconcelos y Antonio Caso, el dominicano Pedro Enrique Ureña, los uruguayos José Enrique Rodó y Carlos Juan Ferreira, el argentino Alejandro Korn, a los cuales a todos les hemos dedicado respectivamente un video, están ahí acá en el canal de YouTube. Pero también se suban otros que no hemos estudiado con profundidad, como Alejandro Deusto en Perú o el chileno Enrique Molina. Así que hay una generación bastante amplia, ¿no? Sobre esa generación que marca, yo diría, la primera mitad del siglo XX, de aquella generación que un día se despertó del positivismo y empezó, ¿no?, una nueva construcción. Ellos asimismo se llamaban neoidealistas, vitalistas, historicistas, eh, pero a la vez fueron muy respetuosos con el positivismo, es decir, no denigraron del positivismo, reconocieron el valor que el positivismo había inculcado en ellos, sobre todo el culto a la ciencia, separar la filosofía de la religión, toda una cultura laica, ¿no?, de desarrollo del pensamiento y sobre todo de la razón, ¿no?, sobre la fe, ¿no? Pero sí criticaron todo el reduccionismo hiperbolizador del papel del conocimiento científico en la vida humana y sobre todo el biologicismo exagerado, ¿no?, del darwinismo social por las implicaciones ideológicas que tenía, ¿no? Como esta generación fue bastante desarrolladora de ideas nacionalistas, latinoamericanistas, antiimperialistas, ¿no? Pues lógicamente veían el positivismo como una filosofía un poco nordomaníaca, como decía Rodó, ¿no? O sea, que cultivaba mucho el amor por lo europeo, por lo anglosajón, y rechazaba, ¿no?, lo latinoamericano. Entonces, esta primera, pero sin embargo, esta generación es la que va a comenzar poco a poco a darle cierta profesionalidad a la filosofía, porque ya hay algunos como, bueno, Vasconcelos, como caso en México, que ya son profesores, ¿no?, de filosofía en las universidades, ya forman, ¿no?, nuevas generaciones. Y eso es lo que dio lugar a que Francisco Romero, este destacado filósofo hispano-argentino, aunque más argentino prácticamente digo, que español, le llamara a la época de la normalidad filosófica o los fundadores de la filosofía. Pero realmente nos parece exagerado, porque eso es ignorar la obra filosófica de tantos pensadores anteriores, ¿no?, al siglo XX. Sin embargo, esta nueva generación va a insistir un poco en la circunstancialidad de la acción humana, sobre todo en las condiciones históricas de América Latina, ¿no? Por eso el historicismo, a veces con todos tintes hegelianos, pero también a veces con cierta influencia de Ortega y Gasset, del historicismo, ¿no?, vitalista, de ese de yo soy yo en mis circunstancias,
porque la filosofía española comienza a tener más fuerza, la nueva, ¿no? De Unamuno, Miguel de Unamuno, bueno, empieza a tener más fuerza, y sobre todo con una generación que llega también por la época de la emigración de españoles a la caída de la República Española, que tienen una importancia radical en la vida filosófica latinoamericana. Estos españoles que llegan a finales de la década 30, principios de los 40, huyendo, ¿no?, del fascismo. Anoche veíamos un magnífico documental en Russia Today sobre los niños que fueron, alrededor de 3.000 niños que fueron llevados a la Unión Soviética, no para que se los comieran los comunistas, como a veces dicen, no toda la propaganda anticomunista, sino para salvarlos de que sus padres, muchos de ellos fueron fusilados, ¿no? Y sin embargo, llegaron a ser grandes profesionales. Yo mismo fui estudiante en Cuba en los años 60 de dos de esos niños que son destacados, Miguel Pretel y Ricardo Burguete, que eran así grandes filósofos, por ejemplo, ¿no? Ingenieros, médicos que estudiaron. Bueno, pues también a América llegaron una generación de filósofos. Bueno, llegó el rector de la Universidad Central de Madrid, José Gaos, que va a tener una importancia tremenda. Ya dedicamos incluso un video a él, ¿no? En la obra de Leopoldo Sea y de toda la generación revitalizadora de los estudios de la filosofía en América Latina. Pero llegó José Ferrater Mora, otro destacadísimo filósofo español, que se radicó primero en Cuba, después en México y finalmente en Estados Unidos, y autor del mejor diccionario de filosofía en español que existe, ¿no? La destacadísima filósofa y poeta María Zambrano, que también vivió en Cuba un tiempo y también discípula, ¿no? Juan David García Vaca, un filósofo de la ciencia extraordinaria, que revitalizó los estudios de la filosofía, sobre todo en Venezuela y en Colombia, donde se radicó durante un tiempo. Eduardo Nicol, a quien tuve la suerte de conocer en el año 85, un Congreso Interamericano de Filosofía, y que le dedicó estudios no solamente a la metafísica, a la fenomenología, a los estudios de la filosofía ¿no?, americana. Joaquín Xirau, Wenceslao Rosés y Adolfo Sánchez Vázquez, estos dos importantísimos, porque eran políglotas, manejaban muy bien el alemán y el ruso, y fueron traductores de las obras de Marx, X y Lenin al español, y por lo tanto jugaron un papel en el conocimiento de la filosofía marxista, ¿no?, en América Latina. Así que a mediados del siglo XX hay todos unos cambios, ¿no?, en la vida filosófica latinoamericana, que sí podemos aceptar que hay una profesionalidad mayor. Por ejemplo, se crean mayores cantidades de facultades de filosofía, programas de filosofía, revistas de filosofía. Surgen las sociedades nacionales de filosofía, la Sociedad Filosófica de México, de Cuba, de Argentina, de bueno, Brasil, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que eso le da, claro, mayor prestancia, ¿no? Mayor prestigio, ¿no?, a la filosofía. Ya a mediados del siglo pasado, del siglo XX, consagrarse a la vida filosófica no era simplemente un lujo, ¿no? No, 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 eran de profesiones, hombres que se dedicaban a cultivar la filosofía, la epistemología, la axiología, la ética, la estética, la lógica, ¿no? Todas ciertas, ¿no? Y eso, por eso yo diría que a mediados del siglo XX, la filosofía en América Latina adquiere una madurez teórica, una elaboración. Además, se ponen más en contacto con filósofos norteamericanos, filósofos europeos. Claro que la filosofía pragmatista intenta irrumpir en América Latina, pero va a encontrar un paraván ahí, un rechazo, ¿cierto? ¿No? Ese utilitarismo gringo por parte de la filosofía latina. Bueno, la fenomenología, el existencialismo, pero también la filosofía de corte fideísta, religiosa, el neotomismo empieza a tener, además porque surgen muchas universidades confesionales, ¿no? Jesuita, dominica, franciscana, y eso, lógicamente, hizo de nuevo renacer, no de la escolástica, o ya los propios filósofos religiosos van a criticarnos la escolástica, pero lo que sí, no cabe duda de que hay una proliferación en América Latina e incluso empiezan a hacer debates públicos de filosofía. Por ejemplo, a finales de los años 30, el filósofo católico Antonio Caso tiene un debate sobre el marxista mexicano Vicente Lombardo Toledano, sobre
corriente filosófica, ¿no? Y eso se publica todos los domingos en el periódico, ¿no? Quiere decir que la filosofía empieza a tener otros, no, otros ambientes. Por otra parte, no se puede negar que el hecho del triunfo de la Unión Soviética como país socialista, la llegada del marxismo-leninismo, le va a dar un tono también a ciertas corrientes de corte marxista-leninista, pero también de la teoría crítica, que empieza no tanto como el marxismo soviético a llegar a influencia. Eso lo vamos a dedicar varios videos a nuestro libro, ¿no? De marxismo y antimarxismo en América Latina, en que estudiamos esto con mayor detalle, ¿no? Vamos a dedicar una serie totalmente a este libro y a la evolución de ese marxismo, ¿no? En América Latina. Pero indudablemente el pensamiento marxista que llega a América Latina va a encontrar figuras como José Carlos Mariátegui, que ya le hemos dedicado algún, ¿no? Video, o figuras políticas como Ernesto Che Guevara o Fidel Castro o Ronnie Arismendi, o también filósofos de la ciencia, como el mexicano Elie Gortari, o mismo Adolfo Sánchez Vázquez, que se convirtió en una figura marxista muy reconocida en el terreno de la ética, de la estética. Pero bueno, a todos ellos les vamos a dedicar posteriormente videos. No cabe la menor duda que a mediados de los años 40, 50, comienza a aparecer de nuevo una revitalización de la filosofía neopositivista ahora, ya no es positivista, es neo. O sea, del positivismo lógico del Círculo de Viena, del positivismo lingüístico. Y entonces Mario Bunge, porque es uno de los primeros que también coquetea, ahora sería un tío empírico-criticista, que el empírico-criticismo, que es una segunda variante del positivismo en América Latina, no tuvo mucha fuerza. Pero bueno, Carlos Octavio Bunge, un filósofo argentino, tío de Mario Bunge, pues, y en Cuba el psicólogo Alfonso Hernández del Riesco es un defensor, ¿no? Del empiricismo, aquella filosofía que plantea una hiperbolización de las sensaciones, pero no como imágenes de la realidad, sino como símbolos, como construcciones, ¿no? De la realidad. Y en eso coincide un poco con el ciclo de Viena y el neopositivismo, que le da una hiperbolización al tema de las palabras, ¿no? De la lógica del lenguaje, ¿no? Francisco Miró Quesada, este destacadísimo filósofo peruano, inicia también su coqueteo, pero luego termina en la fenomenología y hasta en la filosofía de la liberación, pero con una óptica muy propia. Sin embargo, la filosofía analítica, como se le llamó, ¿no? Hay un magnífico estudio de Jorge Gracia sobre la filosofía analítica y Enrique Villanueva y otros, comienza a tener más ímpetu ya en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y ahí aparece una cantidad de filósofos muy destacados. Por ejemplo, los mexicanos Luis Villoro, Fernando Salmerón y León Olivé. Luis Villoro, que es una figura importante, yo diría que para la filosofía analítica, pero también por su vínculo a los temas axiológicos, porque una cosa interesante, el positivismo había rechazado el tema axiológico, el tema de los valores. Ahora, esta nueva filosofía analítica comienza a coquetear con los valores, con la axiología, ¿no? Y con los temas de la ética, por ejemplo, Fernando Salmerón, que llegó a ser, bueno, también rector de la UNAM, un hombre extraordinario, a quien también tuvimos la oportunidad de conocer por su obra filosófica y también personalmente, y al igual que Luis Villoro, en varias ocasiones que estuvimos en México coincidimos con él en congresos, porque una cosa interesante, nueva en la filosofía del siglo XX, es que ya no va a predominar tanto sectarismo como antes, ¿no? Es muy común que en un congreso de filosofía se reúna un fenomenólogo, con un tomista, con un marxista, con un analítico a debatir temas, sí, sin caer en posturas totalmente anquilosadas, ¿no? Y eso es importantísimo. Yo participé en muchos congresos y he seguido participando en algunos donde hay las distintas posturas filosóficas y hay mucho respeto, porque nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? En el brazo. Ahí está destacado el brasileño Newton da Costa, que también es una personalidad en la lógica, o los argentinos Eduardo Rabós y Eduardo Guariglia, que, bueno, fundaron la SADAP, la Sociedad de Análisis Filosófico, ¿no? de Argentina, que es muy importante. Es decir, que hay tres países que se destacan
en la filosofía analítica, que son México, Brasil y Argentina. En los demás países hay, pero no tan destacado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de la filosofía analítica en América Latina? Bueno, por un parte, hay de nuevo un cierto reduccionismo, ya no tanto a lo biológico como era propio de los primeros positivistas, sino a la lógica, ¿no? A la semántica, a la lingüística. Eso es una preocupación extraordinaria por el lenguaje. Recuerden que Wittgenstein decía, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Entonces, hay una preocupación mucha por la aclaración del lenguaje, la rigurosidad lógica, el profesionalismo en la filosofía, ¿no? Que el discurso filosófico no sea metafísico, no sea metafórico, poético, yo siquiera científico, ¿no? Ven la filosofía como una ciencia, ciencia de la lógica, ¿no? Y es la filosofía que predomina hoy en día en Estados Unidos y en el mundo anglosajón en sentido general, ¿no? Entonces, son filosofías de corte neopositivista que tienen variantes llamadas de positivismo lógico o del positivismo lingüístico, según le haga más énfasis o bien a la lógica o bien a la semántica, en fin. Y esa filosofía ha tenido en América Latina, que hoy día hasta el día de hoy, ya en este primer cuarto del siglo XXI, fuerza, pero estamos hablando de lo que se produce en la profesionalidad, ¿no? De la filosofía durante el desarrollo, ¿no? Del siglo XX. Hay algo que quiero destacar, porque he tenido la oportunidad de conocer a muchos de estos filósofos analíticos, de estar en ellos en congreso, de conocer algunas de sus obras y de leerlas. Es interesante la preocupación política social de muchos de ellos, ética, cosa que a veces no es muy común, ¿no? En otros filósofos analíticos europeos o norteamericanos. Estos sí se han preocupado por los temas del neoliberalismo, de las desigualdades sociales, de las luchas sociales, así que no han sido filósofos de gabinete tampoco. A ver, yo diría que en cierta medida han compartido elementos de humanismo práctico, ¿no? Que es como más el filósofo más comprometido, no solamente marxista, sino también los llamados filósofos de la liberación, que esa es otra corriente que va a tomar fuerza desde mediados del siglo pasado, siglo XX, pero que se une a un movimiento de recuperación de la vida filosófica latinoamericana que impulsó Leopoldo Sea, que ya le hemos dedicado también video a él, y a toda una generación de Arturo Ardao en Uruguay, Medardo Gutiérrez en Cuba, Guillermo Francovich en Bolivia, Joao Crocusta en Brasil, Enrique Molina en Chile. Bueno, David Sobrevilla en Perú, o Augusto Salazar Bondi en Perú también, que es una figura importantísima en esa recuperación. Así que desde mediados del siglo XX hay un estudio profundo sobre la vida filosófica latinoamericana, recuperar la historia de la filosofía en América Latina. Empiezan a hacer congresos y libros panorámicos de la filosofía en América Latina, ¿no? O estudios nacionales de la filosofía en cada uno de estos países, ¿no? Y ahí en ese ambiente surge no solamente la llamada filosofía de la liberación, se dan otras corrientes como la teología de la liberación o la teoría de la dependencia, que demuestran que la vida intelectual latinoamericana de la segunda mitad del siglo pasado le preocupa mucho, ¿no? La vida política, social, cultural y sobre todo rescatar la identidad, ¿no? Latinoamericana. Ahí se destacan filósofos como Enrique Dussel, como Horacio Ceruti, como Arturo Terroya, a quienes les hemos dedicado también algunos de estos videos. Y personalidades como Miro Quesada, ¿no? Francisco Miro Quesada, que tienen vínculos con estas corrientes y en general la filosofía de la liberación juega un protagonismo extraordinario. Ya hoy en día, en el siglo XX, XXI, no tanto, pero en la segunda mitad del siglo pasado fue realmente muy significativa y se metió en muchas universidades latinoamericanas y tuvo una vida intelectual muy prolífica. Ah, también hay que decir que la metafísica revivió en algunos aspectos en algunos países, ¿no? Y la neoescolástica también revivió, no se puede negar que hubo, ¿no? Y también a finales de los 80, el discurso postmodernista, al cual le dedicamos incluso un libro, que más adelante hablaremos un poco más de él, se puso de moda, ¿no? El discurso postmodernista, como después el discurso decolonial, que también empezó a finales de los 90, pero ya empezó
va a tener más auge en el 21. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que la proliferación de escuelas, de corrientes, de postura, pero también hay una cosa. Muchos de estos filósofos no se van a mantener anquilosados en una postura filosófica o una corriente. No, no, van a tomar una postura electivista, no ecléctica, electivista, es decir, de asumir ideas, ¿no? De filósofos de otras corrientes, y hay mayor diálogo filosófico, ellos dicen que hay mayor racionalidad, ¿no? Filosófica. Y esto se une a un elemento. Hay mayor profesionalidad de la filosofía. Sí, la filosofía se estudia, ¿no? En las universidades y tiene revistas, congresos, eventos, doctorados, maestría, ¿no? Congresos internacionales y todo eso, claro que le da, ¿no? Una vida, ¿no? También hay ciertos estudios, en algunos casos, de revivir los estudios sobre el pensamiento precolombino de los pueblos originarios, cosa que no se había hecho mucho. O estudiar también la filosofía de la época colonial, ¿no? La escolástica. En fin, yo diría para concluir que la filosofía logra en el siglo XX un protagonismo mucho más radical, significativo que el que había tenido, ¿no? En la época de inicio de la vida republicana o en la época colonial. Y hoy en día, no, vamos a ver en nuevos videos cómo la filosofía en América Latina tiene una serie de nuevas personalidades, de nuevas corrientes, de nuevas publicaciones que le dan una prestancia, una significación, una trascendencia a que forme parte también de la cultura filosófica universal.